capítulo 1156 del manga de One Piece, Idols. Y tenemos portada de la Jump. Esta semana las estrellas de la revista comparten protagonismo con Pokémon. Podemos ver a un montón de personajes que yo no puse porque me tardaría muchísimo haciendo las siluetas. Cada personaje de cada serialización acompañado de un Pokémon dibujado por el respectivo mangaka de cada obra. Y el que nos interesa pues obviamente es Luffy con Pikachu, un Pikachu dibujado por Eiichiro Oda. Me pregunto si la revista les habrá impuesto el Pokémon que iban a dibujar o si los autores fueron totalmente libres para decidir qué Pokémon ponían. Y bueno, Pikachu es la imagen de Pokémon, así que tenía que estar con Luffy. Es la primera vez que yo sepa que One Piece y Pokémon hacen una colaboración directamente con su mangaka, en este caso Eiichiro Oda. Y tenemos una portada de color. Todavía no volvemos con la mini historia de Yamato, que está centrada en las manos derecha e izquierda, tanto de Roger como de Luffy. En este caso podemos ver ahí atrás a Roger con Rayleigh en la parte superior izquierda y Gavan en la parte inferior derecha, y Luffy acompañado por sus alas, Zoro y Sanji. Y pues volvemos a tener este tema de la rivalidad entre Zoro y Sanji, esta vez en portada color. Este tema de quién es el mejor. Yo creo que no se trata tanto de quién es mejor, sino qué personaje te gusta más. En mi caso es Sanji. Yo prefiero muchísimo más a Sanji que a Zoro. Y por la distribución tan clara en esta portada color podemos saber quién es el vicecapitán, en este caso Zoro, que se encuentra debajo de Rayleigh, y el equivalente a Gavan pues vendría siendo Sanji, algo que ya sabíamos, pero por si no había quedado claro, Oda nos lo muestra en esta portada color. Y bueno, tenemos mensajes escondidos de parte de Oda. Hay por ahí algunas palabras. Zoro tiene en su chaqueta una palabra de 4 letras, en donde la tercera está tapada, así que me di a la tarea de buscar qué palabra podría ser esta que se esconde un poco, y encontré la palabra jobs, que significa trabajos o empleos, que no tiene mucho sentido. También está la palabra Joes, que es una forma muy común de llamar a una persona random en Estados Unidos, y la tercera que es Joes con W, que significa golpear. Esta tiene mucho más sentido porque podemos ver que Sanji y Zoro estuvieron peleando en esta portada color por las banditas que tienen en la cara, así que esta palabra podría ser la que está escondiendo parte de la chaqueta de Zoro. Y también ahí tiene un broche con una calavera en color amarillo que parece tener el número 6 o parece ser también parte de la anatomía lateral de la calavera. Podría ser ambas cosas. Luego nos vamos con Sanji, quien tiene un pin con las letras ER. Solamente Oda sabe lo que significa. Y también es curioso que fuera de Sanji y Zoro, que son las figuras más grandes y de más protagonismo en esta portada color, seguido de Luffy, la tercera figura más importante es Nami, por el tamaño que tiene, ya que el resto de los Mugiwaras pues son diminutos y están en diferentes bolsas cargadas por Luffy. Pero pues es curioso que Nami tiene un tamaño diferente al resto de los Mugiwaras. No es ni la derecha ni izquierda del capitán, sin embargo pues tiene un tamaño considerable. Probablemente no sea nada o probablemente sea un mensaje de Oda. Y Nami tiene en su gorra la palabra Bell, que seguramente tiene que ver con Belmer. Es una palabra que también significa bella, así que pueden ser ambas cosas. Luego tenemos a Franky, que en sus hombros tiene la palabra robot. Esta palabra se repite mucho. No hay ningún mensaje escondido, creo yo, porque pues Franky tiene esta tendencia robótica. El resto de los Mugiwaras no tienen mensajes. Y vamos con Luffy, que en una de sus bolsas tiene otra palabra que empieza con las letras S, E, I. Aquí sí está más difícil saber lo que significaba, solamente Oda lo sabe. Y tiene una banda, al igual que Nico Robin, en el brazo, solamente que la de Robin no dice nada, pero la de Luffy dice Nereida. Y pues las Nereidas eran estas ninfas acuáticas que tenían que ver con el mar, que proceden de la cultura griega. No hay que confundirlas con las sirenas, porque hasta donde yo sé las Nereidas no tienen cola de pescado, no tienen la parte inferior del cuerpo de un pez, siguen manteniendo piernas. Y empezamos este 1156 con la aparición de Gloriosa en sus mejores años, teniendo una belleza bastante notable, unas viñetas que recuerdan mucho a Hancock. Y como ya sabíamos, Gloriosa pues era la emperatriz de Amazon Lily. Y un dato que por lo menos no recuerdo que se dijera es que también existían piratas en aquel entonces, siendo Gloriosa también, además de la emperatriz, pues la capitana de las piratas Kuya. Actualmente Gloriosa pues es la anciana Nyomba, la Nyomba Sama, que suele darle consejos a Hancock. En su momento fue la emperatriz, después abandonó, huyó, ahora sabemos que fue a Rocks. Y seguramente cuando este grupo se disolvió pues volvió a Amazon Lily. Y también hay un detalle que me llama la atención, y es que ella no quería ser bella a comparación de Hancock, que está muy orgullosa de su belleza. Pues Gloriosa, a pesar de ser también muy hermosa, consideraba la belleza como una prisión, como algo repelente a lo que ella quería huir. Y de cierta forma pues consiguió liberarse de esa prisión, porque ahora que es anciana pues esa belleza se ha ido, a diferencia de Shakuyaku, que
aunque más tarde veremos su caso. Así que podemos decir que Gloriosa consiguió su cometido, pero vemos que Gloriosa pues tiene bastante competencia en su mismo barco por parte de la vicecapitana Shakuyaku. Me sorprende bastante que Gloriosa no haya arremetido contra Shakuyaku en esta competencia por ver quién era más hermosa, pero bueno, es un manga escrito por Eiichiro Oda y es un hombre. Si fuera un caso real, pues seguramente una de las dos ya hubiese matado a la otra. Aquí Gloriosa es más tolerante con la belleza de Shakuyaku. Y tenemos también la aparición de la tercera emperatriz. Hancock sería la cuarta. La tercera emperatriz de Amazon Lily, Tritoma, quien muchos teorizan que es la madre de Luffy, y por lo que veremos en este capítulo pues hay muchas relaciones con figuras del pasado que tienen que ver con todas las emperatrices de Amazon Lily, no solamente Luffy con Hancock. Están Gloriosa con Roger, Shakuyaku con Rayleigh y Tritoma, pero no sabemos de quién se enamoró. Sabemos que una vez siendo emperatriz ella se enamoró de un hombre y pues falleció de amor. Es una pena porque de todas las emperatrices de Amazon Lily vistas hasta el momento, pues Tritoma es mi favorita. Me gusta mucho el aura que despide, sobre todo en este 1156. Y luego tenemos a un Roger bastante joven con el sombrero de paja puesto. A lo largo de One Piece hemos tenido flashbacks de Roger en sus diferentes épocas. Vemos que aún no tenía su característico bigote y que era un joven bastante imprudente y bastante tonto. Por lo menos es la vibra que me da este 1156 y creo que es la intención que Oda quiere mostrar a los lectores. Un Roger embarcado en aventuras bastante tontas y bobas, como secuestrar a Shakuyaku, mientras en paralelo tenemos a la historia de Rox, que va escalando con una ambición poderosísima. Tenemos en contraparte a Roger con un altavoz exigiendo que les entreguen a Shakuyaku. Realmente me gusta mucho ver a este Roger porque pues es un poco humanizarlo más, algo diferente a esa figura imponente, histórica, legendaria que teníamos hasta este momento, o bueno, hasta hace bastante tiempo en One Piece. Me gustan mucho las aventuras bobas e impulsivas de este Roger joven. Y bueno, tenemos también el altavoz que funciona con un Dendenmushi muy pequeño, con un sistema que hasta ahora no habíamos visto. De manera no canónica hemos tenido Dendenmushis parecidos a este tipo de tecnología, pero nunca habíamos visto un altavoz de Dendenmushi. Estos detallitos del mundo de One Piece me gustan mucho. Y también hay algo que me gusta bastante de este flashback específico de Elbaf, de Roger y Shebek, porque aquí Roger quiere a Shakuyaku no precisamente para enseñarle su colección de Legos, y pues cualquiera podría hacer un escándalo. Espero que no se vaya a hacer escándalo sobre esto porque pues son piratas, que esperabas, pero me gusta ver a Oda poniendo a sus personajes en estas situaciones cuestionables, porque es algo que no puede hacer con Luffy. Luffy ya es un ícono de la cultura pop en Japón, un estandarte, un embajador incluso. Entonces pues creo que Oda no puede darse el lujo de poner aventuras en las que Luffy quiera secuestrar princesas o hacer atrocidades como Rox, y creo que Oda encuentra esa libertad para escribir ese tipo de personajes en Roger y en Rox D. Shebek, y los hace hacer pues un montón de barbaridades, pero se siente muy auténtico porque son piratas al final de cuentas, no tienen por qué ser buenas personas. Roger va a secuestrar a una mujer muy hermosa y pues no tiene que rendirle cuentas a nadie porque es un pirata. También vemos que más adelante Shebek se molesta con el tema de atacar a Harald porque es su amigo, y pues se supone que Shebek es el malo, pero tiene esa libertad de elegir hacer lo que él quiere. Si hoy quiere atacar Tierra Santa y dejar un montón de víctimas, y mañana quiere ir a Elbaf a ver a su mejor amigo, pues lo hace porque es un pirata. De la misma manera Roger, también hay que decir que Roger tiene en su tripulación a un torturador, una persona que tortura, es parte de su tripulación. Luffy no tiene a este elemento y creo que no lo va a tener nunca, porque como dije, Luffy pues ya es un símbolo en Japón, no podría de repente empezar a hacer estas cosas, y aquí donde Oda tiene la libertad de escribir personajes como ellos con este tipo de conductas, y me encanta. Y luego tenemos la presentación de Shakuyaku. Realmente este no es la viñeta, pero esta es la viñeta que más me gustó por la pose de Shakuyaku, por el ángulo. Se ve increíblemente genial con Roger a los pies mientras enciende un cigarro y no se le ve la cara, se ve increíble. Y pues claro, Shakuyaku logra vencer de una manera u otra a Roger. En términos de fuerza, Roger nunca perdería contra una Kuya, a pesar de que ellas son muy buenas guerreras. Sin embargo, pues con el factor del enamoramiento y de la belleza, pues Shakuyaku logra vencerlo. Totalmente válido porque al final de cuentas es una lucha entre piratas, no hay reglas, no se vale decir es que usó su belleza o es que Roger usó su haki. Tú usas lo que tienes a la mano y se acabó. Y tenemos al narrador pues destacando los atributos de Shakuyaku, como las flores se marchitaban, los pájaros olvidaban cómo cantar. Me pregunto quién sería más bonita, si Shakuyaku en sus mejores años o Boa Hancock. Y si alguien se pregunta por qué ninguna tiene la Mero Mero Nomi,
tanto Gloriosa como Shakuyaku como posteriormente Tritoma, pues es porque esa fruta se les fue dada igual que a sus hermanas en Tierra Santa para diversión de los tenryubitos. No es una fruta que se heredara entre las amazonas, y pues vemos un claro enamoramiento de Roger con Shakuyaku. Oda detesta, y yo también, el tema de los shippeos, del romance rosa. Es algo que no quiere poner en su manga y lo agradezco muchísimo, pero él aborda estos temas desde el shonen y solamente hay que ver este 1156 cómo se da todo este juego de la atracción en el contexto de una batalla pirata. Y también tenemos este momento en el que Rayleigh era el único que no sucumbía ante los encantos de Shakuyaku y es el que recibe pues al final esta mirada de interés de parte de Shakuyaku. Ya sabemos cómo termina la historia. Parece que Shakuyaku es de esta clase de mujeres que saben que pueden tener a cualquier hombre que ellas quieran y les parece poca cosa ir tras una presa que ya tienen asegurada, así que van a buscar al hombre que no las quiere o que las ignora para hacer su conquista más significativa, más simbólica. Actualmente Shakuyaku pues es la dueña de un bar en Shabondi. Rayleigh está de alguna forma casado con ella, así que pues vemos que al final se quedó con él. No creo que haya más interacciones entre ellos dos en el manga porque ya sabemos cuál es el final, y como dije, a Oda no le gusta este tema del romance rosa. Y luego tenemos esta escena en la que Roger pues al escuchar el nombre de Garp da media vuelta para enfrentarlo, mostrándonos esta obsesión que tiene con enfrentarse con él. Exactamente lo mismo que vimos cuando Garp recibió esta llamada de la marina para ir a God Valley, cosa que no le interesó a Garp, pero después de escuchar el nombre de Roger se lanzó disparado. Exactamente tenemos el mismo caso aquí con Roger, es la contestación directa de esa viñeta. Ahora en este 1156 tenemos la presentación de ambos y pues se dan con todo en una viñeta increíble de lucha entre las viejas leyendas en sus mejores años, y Garp realiza un ataque llamado Genkotsu Meteor, que significa puño meteoro. Lo vemos con su puño imbuido en haki golpeando de lleno todo el rostro de Roger, comiéndose Roger todo el ataque. Y de parte de Roger tenemos un ataque con espada llamado Aramitama, que significa alma salvaje o espíritu salvaje, dándonos a entender la personalidad del propio Roger. Y vemos que utiliza su espada Ace para este ataque. Sabíamos que era una persona que peleaba enteramente con su espada y pues aquí lo estamos viendo. Garp también se come de lleno el ataque por un costado, y pues tenemos esta otra escena en la que Gloriosa cae enamorada de Roger cuando pues este no está interesado en ella, y entre las cuyas que ven totalmente extasiadas esta escena pues hay una cuya bastante alta que me recuerda mucho a Felandra, que es mi cuya favorita. De hecho, aunque me pongas a todas las emperatrices de Amazon Lily juntas, para mí mi favorita sería Felandra, pero dado a que las otras amazonas son casi del mismo alto que ella, pues creo que no sería ella. Además, a Felandra debería de tener máximo unos 27 años cuando se encontró con Luffy, así que no coinciden las épocas. Y ese gorro de Kuya pues lo tienen otras amazonas, así que pues lamentablemente no es a Felandra. Y luego tenemos un tema que seguramente se va a tocar, el por qué Gloriosa se unió a Rox. Sabemos que ella apareció como parte de su tripulación en los eventos de God Valley. Ahora la vemos como la emperatriz de las amazonas. En algún momento se unió a la banda de Rox, pero no sabemos el por qué. Y este 1156 podría darnos una pista, ya que como sabemos Rox era el enemigo número 1 antes de Shirohige, de Roger, y podría ser, esta es una suposición, una hipótesis, que Gloriosa, después de tantos rechazos de parte de Roger, pues le tomara mucho rencor y se uniera por despecho a la banda de Rox para poder pelear contra él y apoyar a la persona que simbólicamente es su rival. Y luego regresamos a Elbaf, donde Loki es rescatado de ahogarse e Ida le propone irse a vivir con ellos. Obviamente Hayreddin se muestra totalmente en contra, también Loki, ambos no quieren con la misma fuerza. Hayreddin porque no lo soporta y Loki porque pues piensa que es caer muy bajo, ellos son muy débiles, nadie puede equiparar la fuerza de Loki, sería como una burla quedarse con ellos. Y es sorprendente el nivel de cariño que le tiene Ida a Loki, incluso sabiendo que el mismo Loki golpeó a Hayreddin, hijo de la propia Ida. Supongo yo que porque son niños, Ida no mostró ningún tipo de rencor hacia Loki o enojo, cosa que sí mostró contra el marinero, que expresó que ojalá no lo hubiera salvado. Probablemente por ser niños pues ella deja pasar este tipo de cosas. Además es Elbaf, una nación guerrera, pero pues es bastante conmovedor ver cómo Ida solamente tiene cariño que ofrecerle a Loki. Ida era la madre que Loki necesitaba y no su verdadera madre Strid.
Estrida, cuánto daño hizo Estrida a Elbaf y cuánto hubiesen cambiado las cosas si Loki hubiese crecido bajo el cuidado de Ida. También hay una viñeta por ahí en la que Loki habla acerca de que quiere largarse de ahí, que sabe que todos estarían más felices sin él, y pues vemos a todas las siluetas que tienen algo que ver en su vida pues ahí ensombreadas, ensombrecidas. Es bastante impactante, por lo menos para mí. Y tenemos esta escena en la que Ida consuela a Mato, una niña gigante que pues por ahí le ayuda en el bar porque tiene un delantal. No se especifica que ayude, pero pues tiene el delantal puesto. Ella tiene mucho cariño a Ida y pues es la futura heredera del bar de Ida, y pues esto solamente hace que sea inevitable pensar en la muerte de este personaje, porque como sabemos Oda suele matar a las madres, así que creo que Ida no va a ser la excepción. Y seguimos con Rocks, donde nos presentan un Hachinosu con una montaña que aún no tiene los ojos y la nariz características de esta isla, y es curioso porque todos se refieren a esa montaña como la que tiene forma de pescado, de pez, y pues realmente es verdad, sin los ojos característicos parece un pez. Y creo que si nos hubieran presentado esta imagen antes que la de la calavera, pues todos habríamos creído eso, que era un pez. Me encanta cómo Oda juega con este tipo de cosas. Los piratas de Rocks consiguieron su objetivo, se apoderaron de esta isla y pues empezaron a vivir en la montaña. Me pregunto qué secretos escondidos tendrá este lugar. Ahora está en manos de Kurohige, antes estuvo en manos de Wang Xi, así que tiene que tener bastantes pasadizos y tesoros escondidos, un montón de cosas. Y luego tenemos la presentación del Yakuza Kyo, apodado Hacha Plateada. Este era uno de los que faltaban demostrarnos. Parece que llega tarde al reclutamiento de Rocks. Parece ser bastante poderoso y muy famoso. Me gustó mucho cómo llegó encapuchado. Me gustan mucho los personajes encapuchados. Ya sin la capucha el diseño está bastante bien, pero me gustaría más con la capucha. Es una opinión personal. Tiene muy presente las X, tanto en el tatuaje de su pecho como en su barbilla y sus lentes. Y también tiene muy presente la figura de las hachas. Él maneja una gigante. Y pues había una duda acerca de Thriller Bark sobre este personaje con armadura que poseía un hacha y que parecía tener una armadura plateada. Muchos supusimos que este podría ser Hacha Plateada, pero pues ahora viendo el diseño canónico que Oda le da, pues no parece que sea un personaje que le guste luchar con armadura. Y pues la pregunta sería ¿dónde está ahora? Si falleció, si sigue vivo en algún lugar. También me llama la atención la X que tiene en la barbilla, muy parecida a la de DS Drake. Sería el segundo personaje en One Piece que tiene una cicatriz en forma de X en la barbilla. Y pues más información sobre él: es el rival de Shiki, ambos yakuzas, lo que nos dice que indudablemente Hacha Plateada pues viene de Wano, al igual que Shiki. Parece que a Shiki le están dando bastante el lore en este flashback, y no me sorprende. Shiki es un personaje al que Oda le tiene cariño. Desde su concepción Oda planeaba un gran pirata para el antagonista de esta película, tenía mucha ilusión al hacerlo, así que no me sorprende que le dé este trato preferencial en el flashback. Y pues bueno, él pelea con un hacha, es su arma. Veremos cómo son sus ataques en el futuro, y también me gustaría que se diera un enfrentamiento. Sé que no va a pasar porque Oda va muy rápido, pero sería genial un enfrentamiento entre Gavan y Hacha Plateada, ambos de tripulaciones contrarias y ambos con el mismo modo de pelea. Y tenemos el momento en el que Rocks hace los agujeros en la montaña de Hachinosu simplemente con la excusa de que quería tener una mejor vista. Me encanta esa libertad que tiene Rocks de hacer lo que quiere sin importar el tamaño o la desconsideración de sus actos, simplemente porque quería tener una mejor vista en el lugar en el que estaba en su guarida. Pues utilizó su espada. Sabemos que los ataques de Rocks son como un cañonazo gigante, y así como si nada hizo estos agujeros en la montaña. Me gusta mucho que hace lo que le place, es totalmente libre. Y sobre Hachinosu, sé que ya he dicho esto antes, pero me gustaría muchísimo que los Mugiwaras, después de derrotar a Kurohige, declararan Hachinosu como su territorio y se quedaran allá a vivir un tiempo, como lo hizo la banda de Rocks, posteriormente Wang Xi y ahora Kurohige, porque Hachinosu no es un lugar precisamente malo. Los lugares y los barcos no son malos, depende del uso que les des, y ahora mismo pues es un nido de ladrones, de piratas corruptos, porque quien está a cargo pues es Kurohige. Pero me gustaría que los Mugiwaras llegaran, reclamaran ese lugar, se quedaran ahí un tiempo y se empezaran a ir los piratas, ladrones, bandidos, y empezaran a llegar otro tipo de piratas que persiguen sus sueños, piratas que buscan más la aventura. Y Hachinosu pues sería un nido de piratas poderosos, pero con un enfoque totalmente diferente. Por favor, Oda, cúmpleme ese capricho. Y luego tenemos unas palabras muy importantes de parte de Rocks acerca de
su sueño y que hay 2 Akuma no Mis que él quiere poseer, información muy valiosa que es yo creo lo que más se va a teorizar durante las próximas semanas. Y habla de la primera que está en Elbaf, que seguramente es la que tiene Loki, la fruta que se hereda de generación en generación, que me sorprende que no la tenga Harald, porque aquí aclara que necesita que Harald la coma, lo que significa que no la ha comido, y pues como es la fruta que tiene 100% Loki, o bueno 99% seguro Loki, podría ser la del Fenrir. A mí no me gustaría mucho, yo siempre fantaseé con la idea de que Loki tuviera una Akuma no Mi muy parecida a la de Luffy, con un despertar que también hiciera cosas ridículas pero en un tono más oscuro, pero por lo que vimos y por los análisis que he hecho desde que se mencionó esa fruta, pues todo apunta que va a ser la del Fenrir. Y la pregunta pues ¿cuál es la segunda fruta que Rox necesita para derrocar al gobierno mundial? No se dice en este 1156, nos quedamos con la duda, pero posiblemente sea una de las 2 que posee Kurohige, tanto la Yami Yami como la Gura Gura, y si la Yami Yami permite absorber otras frutas, pues entonces la segunda fruta que Rox busca desde mi punto de vista sería la Yami Yami. Y esto es bastante interesante porque para cumplir ese sueño Rox necesitaba 2 frutas, ahora Rox está muerto y Kurohige tiene una de esas 2 frutas, lo que significa que está buscando la segunda fruta, lo que significa a su vez que está buscando a Loki, y Loki empatizaba con el sueño de Rox, lo que significa a su vez que cuando se encuentre con Kurohige seguramente no va a rechazar la oportunidad de unirse. Se ve venir cada vez más que Kurohige aparezca en Elbaf. La pregunta va a ser, ¿va a aceptar después de haber visto o de haber presenciado a Luffy como Nika? ¿Seguirá el plan de Kurohige y Loki se unirá a la banda de Barba Negra? ¿O qué es lo que va a pasar? Va a ser bastante interesante. Y también se habla de que uno de los proyectos que tenía Rox era revivir a los piratas de la Galila. En capítulos anteriores hablé acerca de la posibilidad de que este ejército de gigantes estuviera congelado en Punjazar, ya que en cierto momento pues vemos gigantes congelados y son varios, exactamente como la descripción, así que podrían estar en Punjazar. Y creo que pues por la amistad que va a crear Luffy después de Elbaf, cuando revivan a estos gigantes que creo que están vivos, que es casi seguro, se unirán a Luffy y va a ser algo bastante importante en la historia. Luego tenemos más presentaciones de personajes de Rox. Desafortunadamente ya no nos hablan un poco más a fondo de estos personajes, nos los muestran un poco por encima. Por ejemplo, el pirata Capitán John, no se dice más de él, solamente que es pirata a secas, y es una lástima porque es mi Rox favorito de toda la tripulación, pues es mi personaje favorito, el Capitán John. Me hubiera gustado que nos dijeran un poco más a qué se dedica o algún dato extra, lo que fuese. Y luego tenemos a Straussen, que este es interesante porque yo hablé de esto hace muchísimo tiempo acerca del paradero de Straussen, cuando vimos a los piratas de God Valley en un rincón muy apartado de manera muy pequeña. Pudimos ver a Straussen, casi nadie lo vio, pero yo lo pude reconocer, y en ese momento pues supe y tuve la contestación a una pregunta que tenía desde hace mucho tiempo, que era lo que había pasado con este pirata, con Straussen, porque sabemos que chantajeó a Lin Lin y juntos pues hicieron mucho caos, pero después supimos que Big Mom se unió a Rox y nos quedó la duda, por lo menos a mí, de qué era lo que había pasado con este pirata, si se habían separado momentáneamente mientras estaban en Rox, si Straussen había sido miembro de los piratas de Rox, lo cual me extrañaba porque pues no era un pirata fuerte, pero sí era protegido de Big Mom. Ahora sabemos canónicamente que estuvo en esta banda y que actualmente pues es el jefe pastelero de todo Totoland. Inclusive iba a hacer un video hace muchos años acerca de todo esto que acabo de hablar, del paradero de Straussen, pero pues ya no tendría sentido que lo haga. Luego tenemos al pirata Barbel, que es un Gyojin pez gato. Interesante que Rox tenga un Gyojin en su tripulación, creo que es bastante necesario tener a un Gyojin en tu tripulación si piensas sobrevivir al nuevo mundo. El mundo de One Piece es completamente mar, así que tener a un Gyojin en tu banda pues es prácticamente un requisito. Y luego tenemos este momento en el que Rox se enoja con Kaido, porque Kaido pues dice que hay que obligar a Harald a hacer lo que quiera Rox. Rox se enoja muchísimo con Kaido al punto de casi correrlo, y me llama mucho la atención y me gusta mucho la actitud de Rox, porque como dije antes, pues es un pirata tan libre que puede hoy hacer un desastre y tener muchas víctimas mortales, y el día de mañana pues tener el honor de defender a un amigo que ni siquiera es parte de su tripulación, al punto de casi correr a uno que sí es parte de su tripulación. Entonces me gusta mucho que Rox haga lo que él quiere, lo que él siente. Me encanta que pase esto. No puedes odiar a Rox porque tiene un honor muy marcado, por lo menos en lo que estamos viendo. Y pues finalmente tenemos esta viñeta con todos los piratas de Rox, con la leyenda
formación completa. En otras traducciones dice se reúnen, pero me da a entender que pues ya son todos los Rocks que van a conformar la banda. Todavía no se une Mano de Hacha y Gloriosa. Y pues también me llama mucho la atención que todos en este grupo, incluyendo Rock, saben que van a morir y que seguramente van a sufrir, pero también está seguro de que no va a ser ahora, y mientras tengan el tiempo pues van a hacer un montón de cosas. Así que me llama mucho la atención que a pesar de que saben cómo van a terminar, aún así van a seguir. Y finalizamos con este mini discurso en el que Rox los invita a que quien todavía esté con él cuando pase lo que tenga que pasar, pues él les asegura que los llevará a la cima del mundo. Bastante inspirador. Y pues termina este 1156. La próxima semana no va a haber manga porque va a ser el One Piece Day 25. El próximo fin de semana vamos a tener un montón de revelaciones acerca del universo de One Piece, así que hay que estar bastante atentos. Va a ser transmitido por YouTube, por la página oficial de One Piece. De todas formas haré mi respectivo video resumiendo el evento. El 99% creo que van a ser puro merchandising como todos los años, pero hay que estar atento por si nos revelan que va a haber película de One Piece para 2027. No creo que para 2026, es muy pronto, pero si se revela una película será para 2027 y será el próximo fin de semana. Entonces esto es todo lo que más me ha gustado de este 1156, lo que más me ha llamado la atención, y a esperar el próximo.